Muy buenas tardes, bienvenidos este miércoles a la Iglesia Nuevo Amanecer. Esta tarde queremos glorificar el nombre del Señor, queremos darle a Él toda la honra, toda la gloria. Y usted que está ahí en su casa, le invitamos también para que pueda hacerlo juntamente con nosotros. Vamos a aprender de la palabra de Dios, sean todos bienvenidos. Y le pido que ore también ahí para que usted pueda, y usted y yo podamos pedir la dirección del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos gracias por este día, la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa, Señor, de servirte, de estar en tu presencia, Dios. Te adoramos, Señor, te damos las gracias que nos das esta oportunidad de aprender, de adorarte, Señor, y pedimos tu guianza, tu dirección en esta tarde. A los que están en casa, que tú, Señor, les hables, les toques sus vidas. Esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le invito a que pueda adorar juntamente con nosotros. Mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida, ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, diré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué, decimos, por mucho tiempo busqué una razón de vivir, una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida, ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey, díselo, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré.
Señor, damos por ese amor tuyo, Señor. Tu amor es impresionante, Señor Padre. Tu amor es sin condición, Padre. Tú nos amas, Señor, a pesar, Señor, de nuestra condición. Tú nos sigues amando y tus brazos abiertos, Señor, siguen abiertos para nosotros, Dios. Gracias, Señor, te damos. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, decimos. El esplendor de un rey, sí, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Ahí tú y yo tenemos ahora que decirle: Señor, voy a engrandecer, Señor, tu nombre. Su palabra dice: engrandecer al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Ahorita es tiempo de poner el nombre de Jesucristo en alto y decirle: Señor, tu nombre es grande, tu nombre es maravilloso. En medio de la circunstancia, en medio de tu problema, decirle: Señor, tú eres más grande que mi circunstancia, tú eres más grande que cualquier problema, Dios. Engrandezco tu nombre, Señor Jesús, y digo: cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, si cantamos: oh, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Si tu nombre es grande, Rey, no hay nombre más grande que el nombre de Jesucristo. El Padre dice que le dio el nombre que es sobre todos los nombres. Y en el nombre de Jesús, usted y yo podemos pronunciarlo y decir: Señor, en tu nombre, Señor, declaramos sanidad, declaramos, Señor, vida, Dios. Declaramos, Padre, que tú estás con nosotros. Declaramos, Señor, gozo, alegría, paz en nuestras vidas, oh Rey. Grande eres tú, Señor, maravilloso, Señor. Nunca nos dejas, nunca nos desamparas. Oh, cuán grande eres tú. Decimos: cuán grande
es Dios, oh cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Sí, Señor, tu nombre es grande, tu nombre es poderoso, Dios. Padre, ¿a quién iremos, Padre, si solamente tú tienes, Señor, palabras de vida eterna para nosotros, oh Dios? Solamente tú tienes palabras, Señor, que edifican. Tú tienes palabras, Señor, que dan aliento a nuestra alma, a nuestra vida, Señor, Padre. Tú tienes palabras, Señor, que nos animan cada día, Dios. Gracias, Señor, por tus palabras. Y en esta tarde, esta noche, Señor, queremos recibir tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes, noches, tengan todos y cada uno de ustedes, donde quiera que usted se encuentre el día de hoy, sea bienvenido. Gracias por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentre, que nos haya abierto tanto las puertas de su casa, también como las puertas de su teléfono, su tableta, su televisión, donde quiera que usted esté en este momento. Muchísimas gracias. Es un honor y un privilegio poder contar con su presencia y también que nos permita poder llegar hasta donde usted está. Es un buen tiempo para poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios en esta hora. Y queremos continuar con las enseñanzas que hemos venido llevando a través de las semanas de estos miércoles. Pero antes de continuar, quiero invitarles para que el próximo domingo, en punto de las 10:45 de la mañana, nos acompañe usted a través de Facebook Live. Pero también, si usted se encuentra en el área de Salem, usted busque un lugar donde congregarse. Y si usted no tiene una iglesia, comuníquese con nosotros, podamos ayudarle y que usted también pueda venir. Estamos teniendo servicios presenciales, así que le invitamos a que usted pueda unirse y buscar de la presencia de Dios. Así que también hay en cuestión, hasta el momento estamos con un límite de número de personas que pueden estar ahí, pero si usted se comunica con nosotros, entonces podemos hacerle saber cómo puede usted llegar y cómo cuáles son las medidas que estamos utilizando. Así que gracias. En esta hora yo quiero continuar y con las enseñanzas que hemos venido llevando a través de esos miércoles, los frutos del Espíritu. Aunque así se llama el título del tema que hemos estado hablando, han sido varias cosas que hemos estado hablando. Comenzamos hablando acerca del amor, del gozo, la alegría. Hablamos acerca de la paciencia, hablamos de la paz la semana pasada, y hoy yo quiero hablar acerca de la sensibilidad. Y al estar estudiando todo eso acerca de la sensibilidad, creo que a muchas personas a veces nos cuesta trabajo, y como les digo, en muchas de esas cosas, o sea, uno está trabajando, yo mismo estoy trabajando en ello, en ser sensible. A veces nos cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo poder ser sensible con la gente, en la manera, a veces quizás a lo mejor soy un poquito más duro, y a veces las personas dicen, si una persona es sensible o de un corazón más tierno, dicen, no, pues es una señal de debilidad, y entonces una persona tiene que ser fuerte e insensible. Pero en realidad Dios nos enseña y Dios quiere que seamos sensibles. El poder ser sensibles a lo que Dios quiere hacer, pero también a lo que Dios trata con las demás personas, en sí, aún en la manera en nosotros cómo reaccionamos con el resto de las personas, en la cual nosotros podamos reaccionar a la gente. A veces que la gente puede hacernos algo, puede tratarnos de cierta manera, y entonces ahí viene nuestra reacción. Y yo quiero hablarle acerca de esto. Y voy a pedirle a Dani que se prepare. Vamos a mirar una escritura en 2 de Samuel, el capítulo 10, comenzando con el verso 1 hasta el 5. Pero antes de continuar, vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé sabiduría, nos dé inteligencia. La Biblia nos dice que si al que le hace falta sabiduría, demándesela y Él nos va a dar sin reproche sabiduría. Necesitamos sabiduría para poder hablar su palabra, para poder aprender de su palabra, para poder tener oídos, corazones disponibles. Así que vamos a orar para poder seguir. O sea, no está de más orar.
Es importante orar, 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 orar. La palabra de Dios nos dice orar sin cesar. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que nos dé inteligencia y sabiduría para que usted también pueda abrir su corazón y pueda recibir esta palabra, que sea el Espíritu Santo que hable a sus vidas. Padre, te pedimos en esta hora, Espíritu de Dios, que tú vengas, Señor, que tú dirijas, Señor, nuestras palabras, Señor, que nos des sabiduría, Señor, nos des entendimiento, corazones sensibles, Señor, para poder aprender, escucharte tu palabra, Señor, y no simplemente recibir una palabra, Señor, pero podamos, Señor, ponerla en práctica, Señor, para nuestras vidas, Señor, y para con otras personas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Señor, también por aquellos, Señor, que están pasando por necesidades, enfermedades, oh Dios, te pedimos, Señor, que tu mano, Señor, sea extendida, tocando vidas, tocando corazones, pero tocando cuerpos físicos, Señor, trayendo sanidad, oh Dios. Te pedimos sanidad, Señor, que tú sanes, Señor, nuestra tierra, Señor, que tú sanes, Señor, vidas, cuerpos, Señor, y que tú te manifiestas en esa manera, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, es un gusto. Así que vamos a comenzar, vamos a hablar acerca de este tema de la sensibilidad, porque es algo muy importante que necesitamos. Yo necesito ser un poquito más sensible. La gente a veces dice, cierto, tú necesitas ser más sensible porque tengo, es parte de mi manera de ser, quizás de la manera que hemos quizás sido enseñados, pero a la misma vez nuestra formación, pero también muchas veces la vida nos va, a veces como dicen, la burra no era arisca, la hicieron, ¿no? Los golpes de la vida, a veces uno tiene, en este caso, en mi línea de trabajo, muchas veces uno tiene que ser de alguna manera quizás imparcial, a veces tiene que ser como quedarte ahí, ok, y no mostrar algunas emociones o sensibilidad, y es algo que yo en sí tengo que trabajar. Así que estamos aprendiendo todos, estamos en el mismo barco. No es que uno porque habla y comparte la palabra no significa que ya es perfecto, que ya la tiene todas hechas, ¿no? Ya la hice y ya lo sé. Y no, estamos en el proceso también de seguir aprendiendo, de poder cada día poder ir siendo mejores. Hay una historia en la Biblia que Dani va a leer ahorita, que se trata acerca del rey David. El rey David era un hombre que se dice en la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero a la misma vez, David era un hombre que fue un valiente guerrero. Se le conocía como un valiente guerrero, que fue uno de los mejores o uno de los más grandes líderes en cuestiones de combate, de guerras y todo eso. David por decir algo, no le temía a muchas cosas. Entonces él le hacía frente, era una persona fuerte, pero también encontramos un lado sensible en la vida de David y en la manera se condujo. Y hay un libro que se llama, ahorita que viene a mi memoria, hay un libro que se llama La historia de tres reyes, donde se muestra cómo David, en ese libro habla acerca de tres reyes, de la historia de tres reyes, porque habla de Saúl, que fue el rey antes de David, David, y después que reinó su hijo. Entonces, en esas historias encontramos nosotros como David, por ejemplo, cuando David estaba sirviendo a Saúl, cuando comienza a sentir esta envidia, este enojo contra él, comienza a lanzarle lanzas, comienza a tirar, o sea, trata de eliminarlo, trata de matarlo. Y miramos simple y sencillamente cómo David se saca, es decir, se trata de esquivar todos esos ataques. Después, cuando miramos nosotros David, que en lugar, dice, cuando alguien te tira algo o te dice algo, entonces, óyeme, pues ¿quién crees que soy? O sea, yo también puedo responder. David, en lugar de responder hacia Saúl, dice que él simplemente dejaba las lanzas y no se las tiraba de vuelta. Uh-huh. Y después miramos que su mismo hijo, el mismo hijo de David, trató y le hizo un golpe de púlpito y le quitó el poder, le arrebató el reino, y también su hijo trató de matarlo. Pero aún así, David no fue contra su hijo,
Cuando todas las cosas estaban viniendo contra él, David mostró amor, mostró misericordia, fue sensible a las demás personas. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Aquí miramos una historia de David cuando fue y envió a un grupo de personas a darle el pésame al hijo de un rey que había fallecido. Pasado algún tiempo murió el rey de los amonitas y su hijo Hanún lo sucedió en el trono. Entonces David pensó: debo ser leal con Hanún, hijo de Nejas, tal como su padre lo fue conmigo. Así que envió a unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas, los jefes de ese pueblo aconsejaron a Hanún, su rey: ¿y acaso cree su majestad que David ha enviado estos mensajeros solo para darle el pésame? ¿Y por qué quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que los ha enviado a explorar y espiar la ciudad para luego destruirla? Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que los afeitaran media barba y les rasgara la ropa por la mitad, a la altura de las nalgas. Y así los despidió. Los hombres del rey David, me estoy riendo por la palabra esa, los hombres del rey David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que les había pasado, mandó que los recibieran y les dieran este mensaje a su padre: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Ahí miramos nosotros una historia en la cual David muestra su lado sensitivo, muestra también un corazón noble para con la gente. En primer lugar, David dice que un rey había muerto. Y entonces cuando su hijo, el hijo del rey que había muerto, toma el poder, entonces David siente en su corazón el poder enviar a un grupo, una embajada de personas que pudieran darles el pésame para, pues obviamente David dice que el rey, el padre de este nuevo rey, había sido bueno con él. Por lo tanto, él pensó, dice: voy a ser bueno también con él, voy a corresponder a esa bondad que ha tenido. Yo voy a ir y voy a enviarle a este grupo de personas. Me imagino que había regalos, tal vez algo que pudo tratar de calmar el dolor por la pérdida de ese ser querido. Y la historia nos dice que le aconsejan al nuevo rey, le dicen: ¿poco crees tú que David te está enviando a esa gente simple sencillamente para dar el pésame? No, dice, ellos están viniendo para espiar la tierra y para acabarnos, para atacarnos. Y ya ves que hacen lo que les hacen a la embajada de personas, los avergüenzan. Era una vergüenza hacerles todo eso y los regresan y avergonzados David les manda, dice que se queden en cierto lugar hasta que pueda regresar. Y más adelante encontramos, a través de la historia, encontramos que de todos modos se levantaron en guerra y David, o sea, los venció a ellos, entonces a los amonitas. Pero lo que podemos ver nosotros es que David se muestra sensible a la gente, al dolor de la gente, a lo que está pasando. No simplemente se muestra sensible al dolor del nuevo rey, sino a los mensajeros pero también muestra misericordia, o muestra también compasión o sensible a los mensajeros que han sido enviados y están siendo regresados de una manera avergonzados por esto, por lo que les habían hecho. Y al mirar esto, encontramos nosotros que David era un hombre fuerte, recio, era un guerrero, como dice la escritura, que era un guerrero valiente. Entonces, David pudo haber reaccionado de la manera que cualquiera de nosotros pudiéramos haber reaccionado. O sea, dice: óyeme, pues ¿quién te crees tú? O sea, estoy actuando de la bondad de mi corazón y tú me haces esto. Óyeme, pues con la misma te voy a dar. Como dijo mi abuela, jamás. Exactamente, y poder atacarlos y poder ir contra ellos, destruirlos. Sí. Tenía el poder para hacerlo, pero él fue sensible a la situación que estaba pasando. Y no por ser fuerte
O sea, miramos nosotros una personalidad que era fuerte David en cuanto a su carácter, en cuanto a la valentía que él tenía, porque miramos, todos sabemos la historia de David y Goliat. O sea, David no le tenía miedo a un gigante. Entonces él se le enfrentó, o sea, y él mismo le decía, pues, ¿quién es este que se atreve a retar a los ejércitos de Dios? Entonces entonces él está mostrando, desde su juventud se está mostrando como alguien fuerte, y como te digo, muchas veces si una persona es fuerte, pensamos esa persona no puede ser débil, no puede mostrarse sensible, sí, a esa situación. Y entonces, ¿cómo puede ser así? Entonces, pero David nos da a nosotros el ejemplo en la cual nosotros podemos ser sensibles. Yo tengo una historia, ahorita viene a mi mente viene una historia, algo que me pasó a mí personalmente, porque yo en esa manera puedo ser, pues le digo, yo trabajo en eso, o batallo con el poder ser sensible, y alguien mueve la cabeza, o no sé si le está temblando la cabeza, pero no, es tic nervioso. Okay. Pero a mí me pasó esto, un 24 de diciembre. Ya sé la historia esa. La historia esa es que resultó ser que el 24 de diciembre, no me acuerdo de qué año, sería como del 81, 82, por ahí más o menos. Yo choqué el 24 de diciembre, choqué. Y cuando choqué, me llevaron a tránsito. Y cuando me llevaron a tránsito, pues yo tenía tal vez unos 16, 17 años, probablemente en ese tiempo. Y estaba pensando que yo había chocado el carro de mi papá. Oh, no. Y exactamente. Y las personas que conocen a mi papá dirán, no, pues es una persona también fuerte en el sentido de su personalidad, de cómo podía reaccionar. Entonces, yo tenía esa imagen de que como dije yo, aquí ya soy hombre muerto. Bye bye. Soy hombre muerto. O chamaco muerto. Y cuando yo miré, cuando estaba en tránsito yo, y miro entrar a mi papá a la oficina ahí de tránsito, el edificio de tránsito, que me acuerdo que en ese tiempo era un edificio abierto y podía yo mirar a mi papá venir. Y entonces estaba en el cemento y yo estaba pensando, vale más que aquí mismo comience a cavar. Trágame tierra. Comience a cavar mi tumba del cemento, porque ya viene la muerte, viene el juicio. Viene el día del juicio, viene el día final. Señor, gracias por esta Navidad que voy a tener, porque era 24 de diciembre. Y yo comienzo a llorar. Y dije, no, mi papá aquí me va a matar, decía yo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que en lugar de preguntar a mi papá, oye, muchacho sonso, ¿qué es lo que hiciste o lo que sea? Mi papá, la primera pregunta que me hizo fue, ¿cómo estás? Cuando yo mismo pensaba que era una persona fuerte, se mostró sensible a lo que yo estaba sintiendo y superó mi expectativa de que yo pensé, dije, yo aquí me va a matar, pero me dijo, ¿cómo estás? Y entonces no era lo que esperaba, ¿sí? Entonces, pero una persona que puede ser sensible. Es decir, David era un hombre fuerte, pero a la misma vez pudo ser sensible. Y lo único que puede cambiar a una persona o puede transformar a una persona fuerte, valiente, guerrera, a una persona sensible de un corazón noble, es el Espíritu de Dios. Y en ese momento pude ver yo que no es tan malo el asunto, ¿no? Como pudiera ser. Y el Espíritu Santo puede cambiar nuestras vidas cuando somos duras, cuando somos insensibles. A lo contrario a sensibles, somos insensibles en nosotros. Yo creo que vivimos en un mundo que
La gran mayoría de nosotros somos tan insensibles a los demás, insensibles a las necesidades de los demás. Somos insensibles a nuestra propia familia. O al sentir de la demás. O al sentirse de los demás. Entonces vivimos en esa sociedad donde todo se trata de mí. Entonces eso nos ha llevado a ser insensibles. Y como lo venimos diciendo, es a través de tener esa relación con Dios. El Espíritu de Dios en cada uno de nosotros es que nos hace a nosotros sensibles. Y tanto ser sensible a lo que Dios quiere hacer en tu vida, a lo que Dios quiere hacer con tu familia, a lo que Dios quiere hacer en tu casa, en tu comunidad. A veces queremos que Dios haga cosas, pero nos falta esa sensibilidad en nuestra vida. Nos falta el poder escuchar, porque somos muy prontos a juzgar, a hablar, a poner en mal a alguien más para nosotros hacernos bien, vernos bien. Entonces la sensibilidad es tan importante en nuestra vida. Y es muy cierto, la situación que vivimos, en el mundo en que vivimos, nos vamos en una corriente. Sí. Entonces vivimos nosotros en ese mundo en el cual el mundo es insensible. O sea, no le importa a nadie. A veces hablamos acerca de, por ejemplo, de la gente de Nueva York, que la gente de Nueva York nomás se mira y no se habla, no se conoce, nada de eso. Pero en muchos de los casos nosotros estamos iguales. En muchas situaciones pasa algo y no nos interesa, simplemente seguimos de frente, no nos involucramos, no somos sensibles al dolor de las personas, a la situación que pueda estar en nuestra vida. Ahora, el Espíritu de Dios quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer un trabajo en nosotros, pero también en este mundo. Y si Dios nos ha puesto a nosotros como sal y luz de la tierra, necesitamos nosotros ser sensibles para poder ver lo que está sucediendo en la vida. O sea, como te digo, yo en mi persona, yo soy o sea, es algo que uno tiene que estar pensando, tengo que ser sensible. A veces no lo pienso, sencillamente, o sea, ¿qué puedo hacer? No hay nada que yo pueda hacer. Pero el Espíritu de Dios nos ayuda a nosotros a poder ser sensibles, como dices tú, el poder gastar tiempo con Dios, el poder mostrar misericordia, el poder escuchar a la persona, el poder ser sensible al sentir de las personas. Hay muchas personas que viven en necesidad. El problema es que somos insensibles porque muchas veces, como dicen, uno les da la mano y te toman el pie. O si nos mira, se lo merece. También, o se lo merece. Ya sabía que iba a caer en eso. Casualmente hoy, y esto lo compartí con Cami ahorita en la casa, un conocido, un amigo que mucha gente conoce en el ámbito cristiano, está pasando por un tiempo muy, muy difícil. Y sé que él ha tenido sus problemas y le digo, oye, este muchacho ahorita está homeless, anda sin casa. Y ya mucha gente empezó a responderle, algunos a juzgarlo, otros a decirle, hey, queremos ayudarte. Pero el poder tener esa sensibilidad de poder apoyarle. O sea, quizás una persona se puede extraviar, se puede ir irse como lo hizo el hijo pródigo, a malgastar lo que, pero no por eso vamos a juzgar a esa persona, no por eso vamos a ser insensibles. Ya ves, te fuiste, ahora te lo mereces, lo que te está pasando es porque te lo mereces. Y caemos en ese rollo de juzgar, de no amar a las personas, cuando Dios quiere crear en nosotros el mismo carácter de Cristo. Si no tenemos el carácter de Cristo, y si usted y yo fuéramos Dios, nosotros ya hubiéramos terminado con la tierra. Pero gracias a Dios que no tenemos que no somos Dios y que Cristo sigue reinando y Él quiere formar ese carácter en nosotros para hacernos, y a veces Dios permite
que sucedan cosas para formar en nosotros ese carácter y ser sensibles. Y Pablo dijo en Romanos 12, dice que no debemos nosotros de amoldarnos al mundo. Entonces vivimos en un mundo insensible, que en realidad, o sea, primero yo, después yo y al último yo, y entonces, y si bien te va, entonces alguna cosa. Ahora, desafortunadamente miramos muchas veces que es más fácil que una persona secular, no conocedora de Cristo, pueda ser una persona más sensible a dar, a poder responder, que muchas veces uno como cristiano de poder responder y hacer y todo ese tipo de cosas. Dios quiere que seamos, pero también necesitamos ser sensibles a la necesidad de las personas, pero también necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Que traiga en nosotros esa revelación, convicción a nuestra vida, sí, para poder nosotros poder ayudar o poder ser sensibles a la necesidad de las personas. Y solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Sí. Pero está en nosotros, que podamos ser sensibles al Espíritu Santo, y una vez que somos sensibles al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar a poder ser sensibles con las demás personas. O sea, David fue un hombre fuerte, pero no porque fue fuerte no significa que no fue sensible. Nosotros podemos ser fuertes, pero a la misma vez podemos ser sensibles. La Biblia nos dice que necesitamos nosotros ser astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Entonces ahí está el balance que necesitamos nosotros. O sea, no se trata que todo el tiempo van a estar abusando de nosotros. Sí. Ese es el problema, que muchas veces simplemente porque nos han abusado, entonces decimos, no, ya no voy a ayudar, sí, ya no voy a tender la mano, ya no voy a hacer. Pero necesitamos ser sensibles a no simplemente la necesidad, pero también hay otra necesidad emocional, espiritual de las personas. Hay mucha gente que está hablando de las emociones de las personas que han sido dolidas, lastimadas, y me atrevo a decir lastimadas aún por la misma iglesia, por líderes, por gente como nosotros. Y la gente necesita sanidad. La gente necesita ver en nosotros otra vez el carácter de Cristo, el amor de Dios. El amor de Dios que pueda sobrepasar cualquier barrera, cualquier excusa que a veces, o idea preconcebida que tengamos de alguien más. O sea, el amor de Dios debe existir en nosotros a pesar de lo que la persona esté pasando. Eso es tan importante, el poder tener el carácter de Cristo, tener el amor de Cristo, es lo que nos va a hacer a nosotros sensibles. Sí. Aún sensibles con nuestra pareja, sensibles con nuestros hijos. A veces queremos a nuestros hijos decir, Señor, ya haz tu voluntad en ellos. Pero Dios sigue trabajando la paciencia en uno. Y tenemos que ser sensibles a lo que quizás Dios va a hacer o está haciendo en cada uno de ellos. Entonces, ser sensibles. Y el primer paso que encontramos es el que el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a aprender a simpatizar con las personas. Es decir, el poder ver la necesidad. Porque, por ejemplo, muchas veces miramos personas, por ejemplo, aquí ahorita en Salem, hay muchas personas vagabundas, sin casas, y a veces decimos, no, pues dan un mal aspecto, sí, de eso y el otro, pero nosotros no sabemos el trasfondo de esa persona, por qué está ahí. Entonces, muchas veces nomás miramos, pero no sabemos el porqué de las cosas. Y necesitamos muchas veces ser sensibles, o quizás simple y sencillamente, ok, miraste eso, o sea, párate y mira cuál es la situación que están viviendo. En muchos casos puede ser quizás salud mental, puede ser quizás drogadicción, quizás simple y sencillamente por falta de una mejor palabra, mala suerte, que están caídos en ese momento. Trabajos. Exactamente. Sí. Y entonces, como la película de Pursuit of Happiness, yeah, o sea, fue una situación que fue hasta abajo, pero el Señor se convirtió después de eso, o sea, salió de esa situación. Pero necesitamos ser sensibles nosotros. Y Dios nos ayuda, como les digo, en mi línea,
en mi vida, en mi vida, por así, de trabajo, muchas veces tengo que ser... A veces juzgamos, ¿verdad? A veces soy duro. Sí. A veces soy duro. Soy duro yo y ok, puedo mirar a la persona que está deshaciéndose, ¿cómo se llama? Y derritiéndose en llanto y estoy yo. Ok. ¿Y dónde le duele? y entonces en realidad muchas veces no es uno sensible. Y al estar estudiando tengo otra historia. Hace unos años atrás estaba trabajando en un hospital aquí de Salem. Y era una noche que llegó una mamá con un niño. Tal vez tendría el niño unos 6, 7, 8 años más o menos tenía. Y el niño llegó quejándose de un dolor abdominal. Y le hicieron estudios al niño y pues dijeron, pues puede ser el apéndice. Y entonces le dijeron a la señora, pues señora, puede ser el apéndice, le dijeron. Entonces necesitamos operarlo. Y la señora no quería que se operara el niño. Y me dijo a mí, el doctor me dijo, habla con la señora y dile a la señora, convéncela de que operen al niño. O sea, porque puede ser peor el problema. Y al estar hablando yo con la señora, o sea, tratar de convencer a la señora que lo mejor sería el poder operar al niño. Y final de cuentas la señora accedió para que se operara al niño. Y yo ya pues cuando lo metieron al quirófano, yo me fui a la casa. Pero un par de horas después me hablaron a mí para que regresara. Y cuando voy llegando, voy mirando al cirujano que va entrando también, vamos entrando los dos juntos, y ahí es donde estaba la sala de recuperación, y el niño se había puesto malo. Y la historia larga corta fue que para la mañana nos estaban llevando al niño al hospital de los niños en Portland, en helicóptero. Y entonces ya se terminó mi turno, pero la noche siguiente yo regresé y entonces pregunté por el niño. Desafortunadamente el niño había fallecido. Entonces es una de las historias que me ha dejado marcado a mí en muchas veces que tú puedes ser duro, puedes mirar a alguien, el poder quizás mirar a alguien morir y decirle, ok, por favor, ya no más, o sea, ya déjenlo en paz, ya no le muevo, déjenlo. Pero eso que pasa, a veces somos insensibles, pero el Espíritu de Dios viene y nos ayuda a ser sensibles en maneras aún así. En esos casos, yo soy muy sensible en cuanto se trata de niños, en cuestión de la salud de los niños, porque muchas veces un niño no te puede decir lo que siente, no puede expresar en sí lo que siente. Entonces ahí, o sea, ahí yo me derrito en ese caso, ¿no? Y entonces, pero también el poder ser sensibles con esas necesidades de las demás personas. Como te digo, solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos, o sea, cambiar ese corazón y hacer nosotros de pedirle al Espíritu de Dios que Dios nos ayude a cambiar ese carácter, personalidad dura, recia, fuerte, insensible, para poder ser sensible a las necesidades espirituales, las necesidades físicas, a cada necesidad de las personas. El Espíritu Santo nos ayuda. Yo creo que nos toca trabajar también así con mucha gente y Dios nos pone, yo creo, en lugares donde hay gente necesitada, y nosotros tenemos que tener esa sensibilidad para dar la palabra necesaria que va a animar quizás a esa persona. Quizás no la vaya a sanar, no le vaya a quitar el problema, pero tenemos que ser sensibles al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios nos dé la palabra necesaria que esa mamá, ese joven, esa persona necesita escuchar. Porque no queremos tampoco hablar de nuestra propia cosecha,
Decir, no, es que así es siempre, o se te va a pasar. Pero dar una palabra de aliento, una palabra que traiga paz, una palabra que traiga esperanza, solamente con la sensibilidad, ser sensible al Espíritu de Dios. Una vez escuché, no me acuerdo de quién lo escuché yo, y creo que fue, voy a casi adivinar esto. Fue Wayne Cordero, que dijo una vez en una ocasión, dice que cuando una persona viene a su vida y comienza a hablar, creo que fue Jim Cymbala, perdón, dice el señor Jim Cymbala, dice que cuando una persona viene y tiene una necesidad, tiene algún problema, dice, cuando él está escuchando a la persona, a ese problema, esa situación que está pensando, y como dices tú ahorita, para no darle de mi propia cosecha, dice que en ese momento, cuando está escuchando a la persona, comienza a orar y comienza a pedirle al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo comience a hablarle y darle palabras, que es la palabra que necesita. O sea, uno puede decir palabras porque conoce palabras, pero que sea la palabra del Espíritu Santo que venga y pueda ayudar y poder traer paz, calmar a esa persona y poder traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento a esa persona. Y dice que al estar escuchando a la persona, está orando a la misma vez, pidiéndole al Espíritu de Dios que pueda hablarle y darle esa palabra. Y es que hay gente que conoce mucho y te puede dar un muy buen consejo, pero no hay mejor consejo que el que te dé el Espíritu Santo. Exactamente. Que te hable Dios a tu corazón. Y Romanos nos dice en el capítulo 8, dice que el Espíritu Santo, cuando no sabemos qué decir, el Espíritu Santo habla por nosotros, y dice con gemidos indecibles. Y cuando pensamos esto, miramos la historia de David, quizás como nosotros a veces necesitamos ser sensibles. El máximo ejemplo que tenemos nosotros es el de Cristo. Cristo es fuerte. O sea, que dice la palabra de Dios que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y Jesús ha sido sensible, ha sido compasivo. Cuando miramos nosotros la escritura, cuando Jesús miró sobre la ciudad de Jerusalén, dice que al mirar la ciudad, dice, Jesús lloró, fue sensible a la necesidad que había de esa ciudad, de esa gente. Cuando miró sobre Nínive, tuvo misericordia de la ciudad, Dios se muestra compasivo, dice, en lugar, dice, de destruirla, como había dicho, dice, la gente se arrepintió, entonces el Señor dice, la gente se volvió, entonces Dios comienza a ser sensible y nos da a nosotros el ejemplo de que podamos ser nosotros también sensibles. Y cuando nosotros le pedimos a Dios que Dios nos ayude a poder ser sensibles en un mundo duro, como somos a veces insensibles, Dios nos ayuda si nosotros somos manejables. Si nosotros le dejamos al Espíritu de Dios que maneje, que gobierne nuestra vida, que nos ayude, ¿cómo puedo yo ser sensible o cómo puedo yo ayudar a una persona? Que el Espíritu Santo sea el que nos lleve, que nos guíe para poder ayudar a las demás personas. Yo creo que ahí está el secreto, el poderle pedir al Espíritu Santo cada día, cada mañana, decirle, Señor, muéstrame cómo moverme en ese día, cómo ser sensible a Dios. Hablamos de eso, de decirle al Espíritu Santo, dame citas divinas donde yo pueda hablar una palabra de aliento, una palabra de ayuda. Es lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Mucha gente dice, Señor, úsame, y queremos que Dios nos use, nos lleve a los fines de la tierra, pero Dios nos quiere usar en nuestro medio donde estamos. Dios quiere usarnos ahí mismo, y cuando le somos fieles en lo poquito, Dios nos va a poner en lo mucho. Y sí, a final de cuentas es que necesitamos nosotros, como dice en la escritura, ¿no? En Hechos el capítulo 1 dice, vamos a ser testigos en Jerusalén, en Judea
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero primeramente necesitamos nosotros ser fieles aquí donde estamos, aquí donde estoy presente, aquí donde estoy yo. Necesito ser fiel, el poder ser ese testigo, de poder llevar esa palabra de amor, de misericordia, ser sensible a las necesidades de las personas. Así como Cristo, así como David fue misericordioso. O sea, porque David pudo haber reaccionado. O sea, David se vio atacado, entonces respondió. Pero David, o sea, fue sensible con el rey que había muerto, pero también fue sensible con sus mensajeros, en las dos maneras. Entonces, pero fue fuerte también a la vez. Entonces nosotros podemos ser sensibles a las necesidades y poder ser fuertes a la misma vez. Y eso es lo que necesitamos. Nosotros podemos desarrollar la sensibilidad. Podemos ser sensibles. Al estar estudiando también, me estaba acordando del canto que cantaba Jaime Murret. Enséñame ¿cómo decía? A ser sensible. A ser sensible. Sí. Ya no quiero ser insensible. Con tus ojos no quiero mirar con un corazón. No quiero seguir siendo insensible. Ajá. Tanta necesidad. Tanta necesidad. Oh Jesucristo. Te pido la paz. Exactamente, el poder ser sensibles a las necesidades de la gente. Y es ahí lo que queremos compartirles, que podemos ser sensibles, el poder pedirle a Dios. Y cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios nos va a ayudar. O sea, aún somos humanos, pero Dios nos va ayudando. Estamos en ese proceso de ir aprendiendo poco a poco y a poco. Yo creo que el poder, no vamos a ser sensibles de la noche a la mañana, pero sí podemos cada día dar pasos, acercarnos más a Cristo, a acercarnos más, a decirle: Señor, yo quiero más de tu carácter, más de tu espíritu en mi vida, porque Dios quiere empezar a que seamos sensibles en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra Jerusalén, y de ahí poco a poquito, como dices, hasta lo último de la tierra. Pero son pasos que Dios quiere que tomemos, y Dios nos va a usar. Pero pídale a Dios: dame un corazón sensible, dame citas divinas, Señor, que yo pueda dar palabras de aliento, y que sean palabras que vengan de la misma palabra de Dios, que no sea nuestra propia paja, pero que sea la palabra de Dios. Exactamente. Y Dios lo va a hacer, y cuando nosotros somos fieles a Dios, se muestra fiel a nosotros, y cuando le pedimos, Dios nos va a dar a nosotros. Lo interesante de eso, cuando hay citas así divinas que dices que tú das una palabra, tú después te sientes así como que Dios me usó de una palabra buena. O sea, eso sabes cuando es de Dios. Exacto. Sabes cuando es de Dios. Y es lo que podemos hacer. Así que mi amigo, mi hermano, en este día yo quiero invitarle a que usted pueda pedirle a Dios que pueda ayudarle. Tal vez usted sea un poquito duro, tal vez una persona quizás insensible a las necesidades, a cuestiones que estén pasando. Podemos ser sensibles. Dios nos ayuda. Es parte de lo que podemos nosotros desarrollar en nuestra vida, el estar cerca del Señor. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar a poder tener y dar amor, el poder nosotros poder tener esa alegría que solamente Dios puede darnos, no el mundo, el poder tener esa paciencia que necesitamos nosotros en nuestra vida, el poder sentir esa paz que solamente Dios puede dar, y poder desarrollar esa sensibilidad que Dios quiere desarrollar en nuestra vida. Así que yo le invito: ¿cómo podemos nosotros lograr todo eso? Acercándonos a Dios. La Biblia nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para poder recibir la ayuda, el socorro para nuestras vidas. Así que eso era lo que yo quería compartirles a ustedes en este día. Espero de que usted pueda ser bendecido, que usted pueda decirle al Señor: Señor, ayúdame a lidiar, porque tal vez quizás seamos insensibles. Somos personas, somos humanos, y nuestra tendencia es ser más insensibles que sensibles. Entonces poder ser alineados en lo que Dios quiera hacer para con nosotros. ¿Sale?
Así que no sé si quieras terminar o vas a... Ayúdame a mirar con tus ojos. No quiero sentir con el corazón. No quiero vivir siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Señor, por este tiempo que podamos acercarnos, Señor, delante de ti, Señor, buscando dirección, buscando, Señor, esta sensibilidad para nuestra vida, Padre. Te pedimos, oh Dios, que tú puedas ayudarnos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, aquellos, Señor, que están mirando, Señor, en este momento, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú puedas mover en cada vida, en cada corazón, oh Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos podido aprender de tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos tomar esta palabra, Señor, y poder comenzar a aplicarla, Señor, en nuestra vida, Señor. Danos amor, Señor, danos paz, Señor, danos paciencia, danos alegría, Señor, y danos, Señor, esta sensibilidad, oh Dios, para con los demás. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mi amigo, mi hermano, donde quiera que ustedes se encuentren. Gracias, y le invitamos el domingo a las 10:45 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.